cortar, lo único que yo tengo que demorar un poquito para que se cargue la grabación, ¿sí? Y volver a mandarle la invitación. Los temas para el parcial van a ser detergente enzimático, el lavado de manos, desinfectante de alto nivel, la clasificación de Spalding, infecciones hospitalarias, bueno, creo que eran esos temas. Dentro de esos trabajos que hicimos, obviamente van a ser las preguntas de los trabajos prácticos, ¿sí? Creo que eran esos temas nada más, no son demasiados. De recepción y preparación de material. No sé si el resto de los chicos que estuvieron, si dije algo más. Pero me parece... Reuso y endoscopios, había dicho. Ah, me pareció, porque acá lo vi, pero no estaba segura. Está bien, sí, reuso y endoscopio, bien. Esos son los temas. Gracias, profesora. Gladys. Bueno, muchas gracias. Bien. ¿Le puedo hacer otra consulta? No, sí. Le pregunto más. La modalidad del examen va a ser, usted dijo que múltiple choice, no, así el Google Forms no va a ser. No, voy a hacer preguntas. Así como venimos trabajando hasta ahora con guías. No, voy a hacer preguntas, las preguntas van a ser a responder, pero no cortas, digamos, no tienen que hacer una gran explicación. ¿Está? Las voy a hacer de una manera que ustedes puedan responder brevemente, ¿sí? Usted nos va a mandar un Word así con las preguntas y claro, ahí contestamos. yo les tengo que mandar ahora a ustedes un correo que ustedes me tienen que enviar un mensajito porque es un correo de Gmail. Entonces yo les mando a ustedes un talonario de Google Form y ustedes ahí trabajan. Luego me lo devuelven, yo los corrijo y les digo las notas. Desaprobado o desaprobado, nada más. ¿Sí? Bárbaro. ¿Está? Muchas gracias. Bueno, estuvimos viendo, hoy que es viernes, hoy estamos en proceso. El trabajo que hicieron de óxido de etileno. ¿Tienen dudas? ¿Qué es lo que pudieron ver? ¿Qué quieren preguntar? Si no, yo empiezo a explicar. Profe, yo lo único, habla en una parte, cuando está con los ciclos, sobre la prehumidificación. Eso no sé si no entendí muy bien. Eso es porque el equipo tiene distintos parámetros que ustedes pudieron ver, que es humidificación, es el tiempo, concentración, temperatura, ¿sí? Cada parámetro sirve para cosas diferentes, ¿no? Todos hacen a que la esterilización sea satisfactoria. Con respecto a la humedad sirve para humidificar el material antes que ingrese el gas, para que tome mayor contacto el gas con los materiales. Hay equipos que tienen humidificadores que son automáticos, que no necesitamos que nosotros hagamos nada, pero hay otros que nosotros tenemos que cargar un cierto envase que tiene el diseño del equipo con agua destilada para que eso en su momento lo tome y haga la humidificación. Tiene que ver con eso, humidifica antes de largar el óxido de etileno y eso es uno de los factores importantes para que el gas se adhiera bien a los materiales. Hay equipos que no lo tienen, pero porque no lo tenga no significa que esté esterilizando mal, ¿sí? Sino que lo otro es una ayuda. Porque hay equipos antiguos que no los traían, antiguamente no habían. Después
los que fueron modernizándose ya los traía incorporados, o algunos los tenían manualmente, los teníamos que hacer manualmente, de la misma manera que antiguamente los equipos de óxido de etileno tenían dos cámaras, una cámara arriba y una cámara abajo, ¿no? Era un equipo alto, era totalmente manual, teníamos que hacer el vacío manual, nosotros apretando diferentes teclas, cuando llegaba a un parámetro que debería ser, vamos a suponer, a una atmósfera y media, entonces ahí nosotros colocábamos la ampolla manualmente a través de una válvula que estaba sobre el equipo, presionando la ampolla, y de esa manera ingresaba el gas a la cámara. Ahí sí lo dejábamos una hora y media, dependiendo del tiempo que haya estipulado ese equipo para que haga la esterilización. Después teníamos que ir, pasar a barrido y luego sacar ese material de esa cámara, pasar a la cámara de abajo para que termine de hacer el barrido y la aireación. Así que fíjense lo riesgoso que era trabajar con esos equipos antes, que no había tanta protección personal como la que tenemos hoy, como tampoco había tanto conocimiento como el que tenemos hoy. Hoy los equipos son totalmente automáticos, simplemente cerramos la puerta, apretamos un botón, nos vamos, volvemos a la hora de retirar y en una sola cámara hace absolutamente todo. Tal vez haya todavía en algún hospital algún equipo que haya quedado de esos todavía, pero bueno, hoy al tener más conocimiento se trabaja más seguro que antes, ¿sí? Bueno, el óxido de etileno, ustedes con el trabajo que hicieron han visto que dice que es un gas y que es tóxico, ¿sí? Ahora, para el que sabe o el que no sabe o el que vio antes o no, el óxido de etileno, ¿cuál es su estado? ¿Ese estado es gas o es líquido? Al principio líquido. Ahora sí, bien. Lo que ustedes tienen que saber es que el estado del óxido de etileno en su envase, ya sea, yo les voy a traer para que vean, para el que no conoce cómo es la ampolla. La ampolla del óxido de etileno es como los aerosoles de Blend, de Fleet, de esos envases, no tal cual, similar. Así es la ampolla, más grande, algunas son de 250 mililitros, otras son de 100, dependiendo del tipo de equipo que sea, es el tamaño de la ampolla, y dependiendo de la cámara de ese equipo, obviamente va a ser el tamaño de la ampolla. Entonces, en su estado normal, el óxido de etileno es líquido. Se dice que es cíclico. ¿Qué significa ser cíclico? ¿Qué es algo cíclico? Que cambia de estado. Bien, que cambia de estado, en este caso, o si decimos que una persona es cíclica porque tiene cambios de comportamientos. Entonces acá pasa lo mismo. Esto tiene un cambio de comportamiento. ¿Y cuándo cambia su comportamiento el óxido de etileno? Cuando toma contacto con la temperatura ambiente, en realidad ya a partir de los 10 grados se volatiliza. Sí, pero eso es si nosotros largamos el gas en el ambiente, ¿no? Sí. Obvio que no lo vamos a hacer. En este caso está bien lo que dijiste. ¿Quién me habló? Porque no los veo en la cámara y no miré el... Emanuel. Ah, Emanuel. El gas cambia su comportamiento cuando le agregamos todos los parámetros que tenemos, como temperatura, la humedad, más que nada, porque el tiempo no va a hacer que él cambie su comportamiento. Su comportamiento lo cambia cuando lo colocamos en el equipo, ¿sí? Entonces en ese equipo tiene distintas fases, y a la hora de vaporizar o de largar el agente esterilizante, se convierte en un gas con la temperatura que tiene la cámara. Hay mucho ruido. Ahí está.
cuando decía que ¿qué pasa? El equipo, primero lo que hace, como hace el vapor, hace un vacío para quitar el aire de la cámara, porque acá también es importante la bomba de vacío que quita el aire de la cámara, porque en este caso, todo lo que nosotros ponemos, todos los materiales que ponemos, no aquel que está envuelto como una caja, por ejemplo, que el papel va muy apoyado en la caja, ese no tanto, pero los envoltorios de papel pouch, que son bolsitas, hay un poco de ruido. Ahí está. Los envoltorios de papel pouch, todo lo que nosotros hacemos embolsado, eso tiene aire. Entonces, cuando hace el vacío, lo que hace, absorbe, o digamos, chupa todo eso con la presión negativa, y ahí muchas veces, si nosotros ponemos los materiales muy justo en las bolsas, ahí es cuando explotan las bolsas o se rompen los envoltorios. Primero lo que hace, quita el aire, luego humidifica y luego larga el óxido de etileno. Pero ya para eso tiene la temperatura, los materiales. Por eso está bueno cargar el equipo, dejarlo 10-15 minutos antes de iniciar el ciclo para que los materiales tomen contacto con la temperatura que está en la cámara. Porque si yo cargo el equipo, cierro, largo, no le di tiempo a que ese material tome la temperatura que está en la cámara. Si bien no es que va a dificultar, pero estaría bueno porque eso ayudaría, lo estamos ayudando. Lo mismo que lo estamos ayudando cuando tratamos de quitar todo el aire que están en los envoltorios y no poniendo envoltorios muy grandes que sobre, porque la bomba de vacío cuando trabaja hace fuerza. Cuanto más cargado está, más fuerza hace. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que la bomba de vacío por ahí tenga una vida útil en menos tiempo de la que debería tener, ¿sí? Bien, entonces decíamos que el gas en el momento que cuando suelta la cámara, obviamente es en estado líquido, pero cuando toma contacto con la temperatura, eso se convierte en un gas, ¿sí? Y lo que queda en los materiales cuando finalizó el ciclo, que a veces decimos, quedó resto de óxido de etileno. No, lo que quedó ahí fueron residuos del óxido de etileno, no óxido de etileno en sí, pero no le quitemos importancia a este residuo que quedó en esos materiales y que ahí es donde tenemos que prestar mucha atención cuando tenemos que entregar los materiales, como habíamos hablado el otro día de los materiales de reuso. Si ustedes miran el Power que yo les mandé al principio, donde hablaba de la desinfección de alto nivel, ahí está hablando de los materiales, está hablando del óxido de etileno. A continuación de ese Power, hablo del óxido de etileno y de los materiales, ahí hablo exclusivamente de los materiales de la laparoscopía. Así que miren ese Power, porque les va a ayudar bastante con esto del óxido de etileno, ¿sí? Bueno, entonces entendieron cómo es el estado del óxido, que es un éter. El óxido de etileno es éter cíclico, se le dice, ¿no? Porque dijimos que cíclico es cuando cambia su comportamiento. Es un éter. Esto antiguamente se utilizaba para fulmigar, como en los campos, como plaguicidas. Fíjense digamos, si hablamos mal con respecto al producto en sí, lo tóxico y lo fuerte que es el óxido de etileno, pero no es por eso que tenemos que decir, es riesgoso, me da temor trabajar con él, o después que se enteran de todo lo que causa, me da miedo, no quiero trabajar. No, todo esto que dice que es y que nos puede suceder, va a suceder si nosotros no tomamos las medidas correspondientes o trabajamos con desconocimiento y no tomamos los recaudos que tenemos que tomar en cuanto al equipo en sí, a los materiales y a la protección nuestra que tenemos que tener. Porque a veces decimos, no, entro sin máscara, entro con barbijo, no. Tienen que usar la máscara
y los elementos de protección personal, que después vamos a ver cuáles son. Si bien hay lugares que se trabajan en condiciones que todavía no están fuera de la central de esterilización, no hay áreas específicas, pero nosotros podemos tomar estas medidas que conocemos para poder minimizar los riesgos, porque los riesgos también lo tenemos en el vapor y también lo tenemos en la estufa, de diferente manera, pero lo tenemos. Si nosotros no trabajamos bien con el vapor, no hacemos su mantenimiento preventivo, podemos llegar a que explote la caldera porque se llena de sarro las tuberías y ocasionamos un riesgo tremendo. Nos podemos quemar, podemos golpearnos, un montón de cosas, riesgos que tiene cada uno de ellos, que si bien el óxido de etileno es uno de los productos más tóxicos y con más riesgo para nuestra salud y para la salud de nuestros siguientes hijos, vieron que ahí dice hijos, nietos, bueno, pero bueno, tomando las medidas correspondientes, eso no nos va a suceder. De hecho, yo hace 44 años que estoy, 40, pónganle que estoy con el óxido de etileno, y gracias a Dios no he tenido inconvenientes más que dermatitis de contacto, pero eso también lo atribuyo a los guantes, a todos los productos que he trabajado cuando he estado en el quirófano, ¿sí? Así que bueno, ¿se entendió hasta acá bien entonces qué es el óxido y cómo trabaja? Sí. Sí, profe. Una consulta, profe. Sí, Verónica Leal. sí, ¿El autoclave es eléctrico? sí. Sí, hay autoclaves que son a gas. El Chamberlain era a gas. No, pero yo, perdón, porque dije autoclave. Como decía en el libro, yo porque desconozco nada, digamos, del óxido, no trabajamos en estos años nunca todavía. Hablaba que era un autoclave el equipo. Sí. Bien. Pasa que autoclave le dicen al equipo en general. Después clasificamos autoclave a vapor, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, ¿se entiende? Sí. No Autoclave es el equipo. autoclave que se decía así. Claro, no, es el equipo. Lo que pasa es que tenemos el concepto, como por ejemplo de decir, al calor seco le decimos estufa. Y yo siempre digo, no digamos estufa, porque no es una estufa de calentarnos, ¿sí? Es un equipo, entonces digamos calor seco. Y autoclave le dicen, y enseguida nos referimos o pensamos en el autoclave a vapor. Pero también autoclave es el autoclave del óxido de etileno. Autoclave es el equipo. ¿Está? Bien, y también es eléctrico como el autoclave de vapor. Sí, lo que te decía hoy es que hay autoclaves a vapor, no óxido de etileno, que son a gas. Bueno, yo hace unos años en un sanatorio de acá de La Plata que fui a hacer un asesoramiento, tenían el Chamberlain convertido y todavía era gas, que yo les dije, ¿cómo todavía? Estoy hablando hace 4 años atrás, no hace mucho. Si bien tenía la caldera afuera de la clínica, todo, pero bueno, ya era momento de cambiar. Pero bueno, esos autoclaves eran a gas, ¿sí? Bueno, también vieron que los parámetros para el óxido de etileno tiene que ver y va acompañado del porcentaje del óxido de etileno. Si yo pongo óxido de etileno al 100% o 800 o 400 o 500, voy bajando la concentración del óxido de etileno, tengo que ir modificando los otros parámetros, la temperatura, la humedad y el tiempo. Eso creo que había una tabla en el libro, ¿verdad? Sí, profe. Donde ustedes me mandaron la tablita, todo especificada. Eso recuerden que no está establecido solamente decir la temperatura es 55 grados y la humedad entre 60. No, eso va a modificar en base a qué porcentaje de óxido de etileno tengo. Si tengo óxido de etileno puro o tengo óxido de etileno mezcla con freón, ¿sí? Porque también está. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el óxido tiene una temperatura entre 50 y 60 grados. No conviene poner a 60, porque es un equipo para esterilizar materiales termolábil. ¿Qué quiere decir termolábil?
Que no soportan la temperatura. Que no soportan altas temperaturas. Entonces, si el material es termolábil y yo estoy poniendo 70 a temperatura, ya estoy hablando de temperatura alta. Entonces ahí no se va a derretir los materiales, pero lo puede llegar a deformar a algunos materiales. Entonces, la temperatura sería lo ideal entre los 55 y 60 grados centígrados para el óxido de etileno, ¿sí? Y en un ciclo universal donde podamos mezclar diferentes cosas. Pero en ese mezclar diferentes cosas, yo tengo que hacer una carga más o menos uniforme, donde no ponga tanto materiales que absorben el gas con materiales duros. Ahí tengo que ver yo de poder clasificar los materiales y poner, si voy a poner cajas, bueno, pongo solo cajas, si voy a poner electros, tubuladuras, campos de nylon, lo pongo por otro lado. Trato de unificar o de poder yo fijarme qué materiales puedo mezclar y cuáles no, ¿sí? Para no tener el inconveniente de que me quite agente esterilizante en los materiales, y como creo que ya les dije, no hay una alarma en ese equipo, entonces va a seguir la esterilización y yo no voy a saber que puedo tener materiales que estén contaminados, ¿sí? Ahí me está avisando el tiempo. Cuando se corte, recuerden que voy a demorar un poquito para poder volver a mandarle. Bueno, el mecanismo de acción. ¿Cuál era el mecanismo de acción contra las bacterias en este método? ¿Cómo? Alquilación. De alquilación. Recuerden que... Sí, ¿alguien quería hablar? No, lo iba a decir, pero lo dije tarde. Bien, recuerden que siempre es desnaturalización de proteínas, pero acá se dice de diferente forma, por oxidación, calor seco, coagulación por vapor, alquilación por óxido de etileno, y también van a encontrar, después lo vamos a ver, en peróxido de hidrógeno también dice por alquilación, desnaturalización de las proteínas, ¿sí? Bien, ahora, los factores que nosotros tenemos que controlar, bueno, como dijimos, eran la humedad, la temperatura, el tiempo y la concentración del óxido de etileno. ¿Dónde tiene que estar este equipo? Este equipo tiene que estar fuera de la central de esterilización o en un sector digamos, dividido a la central de esterilización, no junto con los equipos ni en un lugar donde tenga contacto con nosotros. Tiene que estar totalmente separado. Y tenemos que tener un área subdividida, puede estar dentro del área donde está el equipo, para que podamos dejar los materiales airear. Pero no puede estar ese equipo en un lugar donde nosotros estamos circulando permanentemente, como hacemos con el vapor y con el calor seco, ¿sí? Justamente por esto que estamos hablando. Es tóxico y muchas veces no sabemos si puede haber una pérdida en el equipo que nosotros no lo estamos detectando. Existen solapas que nosotros tenemos que usarlas colgaditas en la chaqueta cuando trabajamos permanentemente en esa área del óxido de etileno, pero cuando solamente ingresamos para largar el material, digamos, largar el equipo e irnos, vamos a estar minutos ahí adentro. Pero aquel personal que trabaja permanentemente en esa área tiene que tener una identificación, una solapa, que esa solapa se va tiñendo, va cambiando su color, eso después se manda a analizar y ahí nos van a decir qué porcentaje de óxido de etileno o de residuo tiene esa solapa. En 8 horas de trabajo es una parte por millón puede haber o podemos tener de contaminación del óxido de etileno. No más que eso. Si hay más que eso, hay que hacer revisar el equipo porque seguramente hay una pérdida de gas que está teniendo, ya sea generalmente es por los burletes o puede ser alguna válvula que está en la base y que eso está al descubierto, solo que nosotros no lo vemos. Donde sea, quiera que sea, hay que hacer reparar el equipo para solucionar ese problema y obviamente no utilizarlo
hasta que los técnicos nos den el ok y hasta que la solapa nos diga que está bien. También hay detectores que van colgados en el área del óxido que también nos va a dar esa información. Ahora, dentro del área tiene que haber una piletita con una canilla, obviamente, o una ducha, porque en el caso que nosotros descarguemos el equipo y tenemos picazón de ojo o sentimos gusto picante, nos pica la garganta, tenemos que ir inmediatamente a la guardia para que nos atiendan. Si solamente siento que me pica las manos, que me pica la cara y nada más, lo que hago, me lavo enseguida, porque lo único que barre los residuos de óxido de etileno es el agua. Por eso siempre aconsejamos que muchas veces cuando utilizan algún material, que lo laven antes, si lo tienen que usar antes de tiempo, que lo laven para quitar los residuos de óxido de etileno. ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Se entendió. Ahora, lo que siempre me quedó la duda es que el óxido de etileno se activa en mayor medida con el agua. Entonces, como que si bien uno barre con abundante agua, es como un poco contradictorio, pero... Se activa, no sé en qué forma se puede activar, porque cuando hay un material que está húmedo y se esterilizó, lo que se forma con la mezcla de agua y óxido de etileno es el etilenglicol, que es un producto tóxico. Eso es lo que se forma con mezcla de agua y óxido. Pero acá estamos hablando de barrer. La mezcla es cuando hay un material que está quieto, se unió el óxido de etileno con el agua. Pero cuando hablamos es de barrer que salga. Al utilizar abundante agua, todo eso se va eliminando. Exacto. Eso es lo que se forma cuando hay un agua, cuando un material quedó mojado y tomó contacto con el óxido de etileno. Es etilenglicol, que es un producto tóxico que tengo entendido que es lo que largan los autos por el caño de escape, una cosa así, como que es un producto muy, muy tóxico. Eso. Pero el tema del barrido, porque acá también, no te olvides, sí me habló Hernán, ¿no? Emanuel, me confundo con los varones. sí, siempre, no hay problema. No te olvides que cuando está en la cámara lo que hay no es residuo de óxido de etileno, es óxido de etileno. ¿Sí? Claro. Y lo que yo estoy diciendo es cuando terminó la esterilización que ya no tenemos óxido de etileno, ahí tenemos residuos. Entonces ahí podemos lavar. Ahora, no, son otros tiempos, digamos. No es lo mismo la mezcla de agua con óxido de etileno que quitar con agua los residuos de óxido de etileno. ¿Sí? Ahora, le hago otra consulta. Cuando uno va a una central de esterilización, está todo, digamos, dentro de las normativas, bien instalado y demás, el óxido de etileno puede estar o aparte o en un cuarto aparte, con presión negativa y demás. Y también hay unos dispositivos de ducha que son de seguridad. Ante una fuga o algo por el estilo, tengo entendido que se utiliza esa ducha. Sí. Pero no sé en qué condiciones, porque si uno supuestamente entra con todo el equipo, la ducha no la podría utilizar. O eso solamente cuando uno abre y hay una fuga en el momento de abrir la cámara. Eso, la ducha tiene que estar como una normativa para que pueda estar, para que te puedan habilitar la central, digamos, ¿no? Aunque la central está habilitada, a ver, la habilitación de la central de los hospitales viene junto con el hospital en general. Las áreas no son habilitadas individualmente. Pero si vos tenés una central que es terciarizada, en ese caso sí necesitas la habilitación directamente de la central de esterilización. Pero la ducha tiene que estar, porque no en todos los lugares tienen los equipos de protección personal. ¿Sí? Claro. Y si vos tenés solamente una máscara para entrar y tuviste ese problema, te necesitas la ducha. ¿Sí? Si vos tenés todos los equipos de protección personal, como el camisolín, los guantes de neopren, las antiparras, la máscara de 3M con filtros recambiables,
digamos, tu piel está cubierta. Inclusive hay unos mamelucos que vienen, que son enteros ya, con capucha y ya tiene todo. Con eso vos te los tenés que sacar de atrás hacia adelante. Hay que tener cuidado en el retirado de eso para que no tome contacto con la piel. Es como ahora en los camisolines del COVID. La parte crítica no es al colocártelo, sino al retirar, que tiene que hacer de atrás hacia adelante cerrando, ¿sí? Si vos tenés toda esa protección personal, probablemente no te vaya a ocurrir nunca, pero ¿quién te dice que un día no lo tengas por X motivo y no tenés la ducha? ¿Sí? Y por otro lado, esa es una normativa que en el caso nuestro, donde trabajamos en hospital, el personal que está de bioseguridad e higiene es el quien tiene que exigir que esa ducha esté, más allá de que y también que tengamos todos los equipos de protección personal. Cuando a nosotros nos entregan los equipos de protección personal que vienen de bioseguridad e higiene, me entregan a mí. Yo tengo que firmar la planilla que recibí los equipos de protección personal. A su vez, tengo que hacer firmar a todos los técnicos que la protección personal la tienen. Entonces, en el caso que a ellos les ocurra algo, la responsabilidad va a ser de ellos y no de la institución, sino porque ellos no utilizaron los equipos. Porque más de una vez tengo que estar diciendo, ponete los guantes, ponete la máscara, porque ellos minimizan los riesgos, ¿se entiende? Como que ya entran en confianza